Buen día, mi nombre es Jorge Cañas, estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Yo les voy a hablar sobre los test psicométricos y su administración e interpretación, que son las puntuaciones lineales y estandarizadas y la diferencia entre test psicométricos y test proyectivos. La estructura de un test psicométrico tiene que consignar los datos generales del sujeto examinado, es decir, el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento, edad, escolaridad, estado civil, dirección, número de historia clínica, donde estudia o trabaja. Se debe presentar los datos de la observación realizada al sujeto durante todo el proceso de la aplicación y ante cada una de las pruebas de modo específico, utilizando para ello una correcta redacción o de ortografía, incluso un lenguaje claro y preciso. A dicho informe se le adjuntan las pruebas ya calificadas u hojas de respuestas con los perfiles elaborados. La estructura de un test psicométrico tiene que consignar los datos generales del sujeto examinado, es decir, el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento, edad, escolaridad, estado civil, dirección, número de historia clínica, donde estudia o trabaja. Se debe presentar los datos de la observación realizada al sujeto durante todo el proceso de la aplicación y ante cada una de las pruebas de modo específico, utilizando para ello una correcta redacción o de ortografía, incluso un lenguaje claro y preciso. A dicho informe se le adjuntan las pruebas ya calificadas u hojas de respuestas con los perfiles elaborados. El resultado de la calificación de las pruebas debe aparecer en cada test, hoja de respuesta. Tiene que aparecer el nombre y apellido de la persona, edad y escolaridad, además de los datos que pide la otra prueba, así como la fecha del día en que se realizó, la hora en que comienza y la hora en que termina. Dentro de las observaciones se encuentran las recomendaciones al psicólogo acerca del sujeto evaluado, incluso acerca de alguna de las pruebas de la evaluación en general. Información que resulta muy valiosa para todo proceso de evaluación. Para entender la diferencia entre un test psicométrico o un test proyectivo, primero hay que entender el métrico es un examen o una medida objetiva y normalizada de una muestra de conducta que nos permiten hacer las descripciones y comparaciones de unas personas con otras, también de una misma persona en diferentes momentos de su vida. Por otra parte, el test proyectivo sirve para estudiar la personalidad de una persona en un proyecto. Por otra parte, el test proyectivo estudia la personalidad de una persona o sujeto, quien proyecta de manera inconsciente sus ideas, deseos o conflictos. La primordial diferencia entre ambos es que el test proyectivo comprende los procesos cognitivos afectivos del sujeto y la estructura de su personalidad, mientras que los test psicométricos miden y verifican en términos cuantitativos o cuánticos el nivel de desarrollo del sujeto en algún aspecto en particular. La diferencia de un test proyectivo con un test psicométrico es que el test proyectivo comprende los procesos cognitivos afectivos del sujeto y la estructura de la personalidad, de su personalidad. Los test proyectivos psicométricos miden y verifican en términos cuantitativos el nivel de desarrollo del sujeto en cuál su aspecto en particular. En resumen, el test psicológico, test psicométrico y los test proyectivos son muy importantes para el individuo, ya que nos ayudan a cualificar o diagnosticar algún trastorno, sea de la personalidad o incluso hasta podría ser un leve trastorno orgánico, lo que conllevaría a rechazar hipótesis y pasar a la acción, digamos, psiquiátrica o neurológica, dependiendo de lo que el individuo necesite. Espero que les haya gustado. Este sería todo el video. Denle like.